esta serie de sermones que ha preparado el pastor y específicamente para la Iglesia Sonce. Muy buenas tardes ya a todos. Como dijo la hermana, estamos siguiendo con una serie de mensajes sobre quiénes somos como iglesia, quiénes somos, qué es lo que creemos y cuál es nuestra misión especial como iglesia en este lugar donde Dios nos ha puesto, en esta comunidad donde nos encontramos. Y pues como la iglesia existe donde quiera que estén sus miembros, estamos hablando también de sus comunidades donde ustedes viven también, porque eso viene por virtud de que ustedes se encuentran ahí y se forman parte de nuestra comunidad. Nuestra iglesia también está presente en esas comunidades. De eso estamos hablando también, no solamente de esta comunidad alrededor de la iglesia, sino la comunidad donde nos encontramos nosotros como iglesia. Y estamos invocando hoy, pues, siguiendo el orden que nos da nuestra frase de misión o nuestro resumen de misión, podemos decir. Estamos enfocando en la primera parte ahora. Voy a leerlo una vez más. Se encuentra también en los boletines. Yo no sé, cada vez que subo no tengo mi boletín. Quiero ver si hablo bien, si está aquí, debe estar aquí. Sí, ahí dice, en la primera parte dice nuestra misión. Sunset Presbyterian Church, o la Iglesia Presbiteriana de Sunset, es una comunidad cristiana multiétnica que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, la Biblia es la auténtica palabra de Dios y la vida eterna es un regalo de Dios. Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros, seguir a Jesucristo en nuestra vida diaria y cuidar con cariño a la comunidad de nuestro alrededor. Vamos por partes de esta frase y hoy pues vamos a enfocar en la primera parte que habla de que somos una comunidad cristiana multiétnica de tradición presbiteriana. Estamos en esa misma tradición. Y vale la pena mencionar que hay muchas iglesias de nuestras hermanas presbiterianas, que podemos decir, en esta zona. Desde hace varios meses empezamos a reflexionar sobre eso, de quiénes somos, de la misión de cada iglesia. Y pues se trajo ese enfoque y luego todos se fueron a vacaciones y ahora estamos ya pues reunidos una vez más gente que antes, y tenemos ahora la oportunidad de enfocar más en esta parte de nuestra identidad, quiénes somos, qué es lo que queremos y qué es lo que Dios nos llama a hacer. Vamos a hablar unos momentos sobre la iglesia. Es algo para mí muy impactante. La diversidad, podemos decir, que tenemos como iglesia es algo muy interesante. Hemos dicho, vamos a empezar pensando en idiomas, ¿verdad? Hemos dicho que somos una iglesia, no sé por qué eso no se tradujo. One church con two languages. Somos una iglesia con dos idiomas, no siempre, si uno no lo traduce, pero se supone que somos una iglesia con dos idiomas. De eso decimos. No decimos que somos dos iglesias. Hay iglesias muy cerca de nosotros que tienen reunión de un grupo de español y un grupo de inglés, pero esos dos grupos no se relacionan, ¿verdad? No se conocen. No saben que ellos también se congregan aquí y ellos también se congregan aquí. Pero nosotros somos algo diferente. Somos una sola iglesia con dos idiomas. Una sola congregación. Nuestros ancianos, gobernantes vienen de aquí y de allá. O sea, no hacemos distinción en ese sentido. Podemos celebrar eso para empezar, pero hay más idiomas, ¿verdad? Estuve nomás pensando y preguntando a algunas personas y yo encontré varios idiomas más, aparte de español e inglés. Hay hermanos reuniéndose aquí. Estamos hablando de idiomas natales, no estoy hablando de idiomas que uno ha aprendido. Yo he aprendido varios idiomas,
pero crecí hablando mi inglés. Decimos inglés, pero no es un inglés que ustedes pueden entender, pero ya del norte de Florida, el inglés que yo aprendí es lo que yo sabía de niño y ya aprendí otros idiomas. Pero yo estoy hablando de los idiomas natales de nosotros. Hay hermanos entre los dos cultos que hablan francés como primer idioma, coreano, chino, tagalo se dice, ¿verdad? Es un idioma de las Filipinas. Hay otros también, me imagino. ¿Alguien de aquí creció en su casa hablando otro idioma? Quizás español con otra cosa o viene de una área una zona que habla otro idioma especial. Dialecto, como algunos dicen, pero eso no es un dialecto, es un idioma, ¿verdad? Cada uno tiene sus idiomas. Alguien me mencionó del criollo que se habla en Jamaica, no es inglés. O sea, unos que crecieron hablando ese idioma, uno que lo escucha no entiende nada, si habla inglés no entiende nada, porque es un idioma que se ha construido de varias partes, es otro idioma. ¿Alguien mencionó? Sibaí, no dice Dios. ¿Cuál? La República Dominicana. ¿Cómo se llama? Del norte, en el Cibao. Sí. Así No, se de llaman Cibao hablan diferente. ¿Cibao? cibaeños. Sí. No, es cierto que tenemos, a veces nos da pena decir, pero es algo para celebrar, que tenemos muchos recursos en cuanto a idiomas, como vamos a hablar en un momento, cómo eso es una ventaja, una parte de nuestra identidad que también es ventaja para nosotros, para pues compartir el amor de Dios en varias situaciones, nos sirve de recurso, ¿verdad? Bueno, esos son idiomas, etnias también, pues eso es algo que se habla mucho en este país, pero realmente no existe. Lo que se dice etnias, o sea, un blanco no es un blanco, es un descendiente de cierto país o de ciertas familias, pues, pero en este país ustedes saben que siempre viene una forma que uno tiene que marcar, o eres esto, ¿verdad? Yo siempre ponía otro, porque yo me siento blanco, yo me siento descendiente de varias familias, entonces yo siempre marcaba otra cosa. Pero dentro de los dos cultos tenemos personas hablando de los grupos, las etnias que se hablan en este país, blancos, negros, hispanos o latinos y asiáticos. Eso otra vez es algo muy general, ¿verdad? Pero lo que me interesa también son naciones de origen, donde nosotros nacimos. Y es algo muy interesante para mí ver los dos, o sea, nuestra iglesia total de los dos cultos, de todos que se reúnen con nosotros, miembros y congregantes, vamos a decir. Muy interesante cuántas naciones encontramos aquí. Y pues yo no puse estadounidense porque eso se supone que lo natural, que todos dicen que yo soy estadounidense, yo nací en este país, yo por mi parte nací en el norte de Florida, pero afuera de los Estados Unidos, o además, entre los dos cultos tenemos hermanos de Canadá, que nacieron en Canadá, Colombia, Cuba, República Dominicana, Haití, Honduras, Jamaica, Corea, se me olvidó Kenia, otro país en África, ¿no? Nicaragua, Perú, Filipinas, Puerto Rico. Nicaragua lo puse 2 veces, no sé. Me salieron dos veces. No, en Nicaragua me salió 2 veces. ¿Se me olvidó alguien? Por si acaso. No. Salvador. ¿El Salvador? Ah, sí. Estoy pensando nada más tratando de recordar todos. El Salvador. Amén. ¿México? Sí. ¿México? México. ¿No hay mexicanos aquí? En este momento hay. Pastores mexicanos. No. Venezuela. Colombia. Adoptivo. Venezuela. Colombia. Venezuela. ¿No tengo Venezuela ahí? No, eso fue que cuando hice la traducción, perdónenme. Venezuela estaba en el culto de inglés, pero de alguna forma cuando hice la traducción, yo me quedé preguntando que por qué Nicaragua viene últimamente después de Puerto Rico, no sé qué pasó, pero de alguna forma cuando estuve No lo traduciendo. amé porque ya lo daño. Pero sí, Venezuela, sí. Somos muchos, por ser pocos, somos muchos, por decir.
tenemos nuestra membresía cerca de 60 personas entre todos los cultos, de todos los congregantes, y tenemos más gente, como ustedes saben, que no son miembros, pero se reúnen con nosotros siempre. Por ser no tan gran cantidad de personas, tenemos una riqueza tremenda de diferentes idiomas, de diferentes etnias, de diferentes naciones de origen. Es algo muy, es algo para celebrar. Cuando yo estuve considerando, orando con Dios, o sea, antes de venir aquí, orando, pues cuál iglesia debo de servir, empecé a ver información de diferentes iglesias en los Estados Unidos. Estaba viendo información sobre iglesias en New York, en Los Ángeles, aquí, Georgia, donde sea. Y cuando encontré la información sobre Sunset, yo pensé que ustedes estaban mintiendo, porque cuando se hablaban de cuántas personas de diferentes lugares, diferentes idiomas y todo eso, y membresía de este tamaño, yo dije, no, eso no es posible, que una iglesia de esa cantidad de personas no puede tener tantas etnias, tantas culturas representadas en una sola iglesia. Pero me di cuenta que era verdad, o sea, y es más de lo que yo escuché, o sea, la diversidad, la riqueza de los diferentes países e idiomas que tenemos aquí, en este lugar, es algo increíble por el número de personas que tenemos. Espero que puedan estar un poco orgullosos de quiénes somos, porque tenemos en esta iglesia algo muy especial, como vamos a hablar en un momento. Pero primero es importante mencionar que esta cosa de diversidad no es algo que nosotros inventamos, no es algo que existe solamente en Sunset o solamente en estos años. Algunos piensan que hoy en día lo que está pasando en los Estados Unidos con tanta diversidad nunca se ha experimentado en ningún momento de la historia o algo así. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos la historia de la iglesia, eso es algo que Dios está trabajando desde el principio del mundo casi. Podemos regresar hasta Génesis 1, pero podemos enfocar en la historia del Torre de Babel, Génesis 11. Algunos dicen que Dios tiene la culpa por todo esto, pero hay que decir de alguna forma que Dios fue parte del plan de Dios, que hubiera muchos idiomas, que hubiera mucha diversidad de pueblos, de culturas, de naciones en el mundo. Eso no fue accidente, eso fue parte del plan de Dios. Dios no está sorprendido por todo eso. Eso fue parte de su plan, parte de sus metas, o quizás podemos decir recursos que Él puso para sus propósitos. Podemos pensarlo de esa forma. Yendo hasta el último del libro, hasta la última de la Biblia, en Apocalipsis 7, se encuentra en esa visión un grupo de personas, dice, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, reunidos en ese último día, ¿verdad? Alabando a Dios, adorando a Jesucristo, todos reunidos, de muchas culturas, de todas naciones del mundo, dice, reunidos. Dios no está, sin algún plan sobre eso, ¿verdad? Eso existe dentro de los planes de Dios, que en ese momento todas personas de todo el mundo van a estar alabando a Dios. Además, siempre mencionamos cada año, hablamos del Pentecostés, del momento 50 días después de la Pascua, el momento en que llegó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y parte del milagro de esa experiencia fue que habían personas reunidas de todas las naciones del mundo para la fiesta.
Cada quien tenía su idioma, su cultura diferente, pero todos reunidos en la ciudad celebrando la fiesta, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y todos, dice, todos entendieron en su propio idioma cuando estaban predicando sobre el Señor Jesucristo. Entonces eso de la diversidad es algo que podemos celebrar aquí, pero no lo inventamos. Hay que saber que Dios está trabajando en este tipo de experiencia como tenemos aquí. Desde los primeros tiempos hasta hoy, sigue trabajando a través de esa experiencia de diversidad. Y es algo para celebrar y también para ver cuáles son las formas en que Dios puede usar eso para su gloria. Cuáles son las formas en que se puede glorificar a Dios a través de esa diversidad. Y eso es lo que quiero enfocar terminando hoy de esa consideración, de esa parte de nuestra misión. ¿Qué es lo que nos da? ¿Cuál ventaja nos da? Sabemos que hay dificultades, ¿verdad? Cuando yo empiezo a traducir o preparar mi mensaje, a veces, como español no es mi idioma natal, yo no encuentro las palabras para explicar la cosa que yo quiero decir. A veces eso sucede. Y eso también ha pasado con compañías, por ejemplo, de los Estados Unidos, que han tratado de llevar sus productos a otros países. A veces es difícil traducir o explicar el mensaje que uno quiere explicar. A lo mejor todos tienen que saber esa famosa historia de Chevy Nova, ¿no? Que se llevó a Latinoamérica y se llama Nova. Compra un Nova. Cosa que no va para ninguna parte, nadie lo quería comprar. Tuvieron que cambiar el nombre porque, o sea, se entendía mal. ¿Cuál era el propósito de ese carro? Eso de traducir no es fácil. No es fácil. Esas son algunas complicaciones. O a veces no entendemos lo que una persona quiere decir por razones culturales. Quizás una persona nos quiere traer un saludo muy cariñoso, pero mal entendemos sus intenciones por nuestra cultura, que es diferente, ¿no? Esos son los retos, las dificultades, pero ¿cuáles son las ventajas que podemos ver de esa riqueza de culturas, etnias, idiomas que tenemos? Bueno, yo creo que son 3 cosas que puedo mencionar ahora. En inglés otra vez todos empiezan con la misma letra, pero no en español, no me funciona. Entonces voy a tratar de que me entiendan. La primera ventaja que yo veo es relevancia. ¿De qué estoy hablando con esa palabra? Somos una iglesia que refleja la diversidad de etnias, ¿verdad? De idiomas, de culturas de esta parte de nuestra ciudad. No somos muy diferentes cuando uno se pone a ver nuestra iglesia, las personas de naciones de origen y todo eso, y también se ve esta ciudad donde nos encontramos, esta zona de Florida, esta ciudad donde nos encontramos. No somos muy diferentes en cuanto a la composición de nuestra iglesia. Somos muy parecidos a la comunidad donde nos encontramos. Y eso quizás les parece pues natural, pues claro, que vamos a ser más o menos como la misma comunidad. Pero desafortunadamente no es muy normal en cuanto a las iglesias. Muchas veces las iglesias donde se congrega la gente, quizás el grupo que se encuentra en cierto lugar alabando a Dios, no tiene mucha conexión con su comunidad. Y eso viene siendo un problema para muchas iglesias. Yo estuve en una conferencia esta semana y pues un hermano, un pastor, compartiendo la experiencia de su iglesia. Y cuando yo escucho lo que ese pastor está diciendo, yo entiendo exactamente qué es lo que ha pasado en esa iglesia. Una iglesia que se encuentra en un lugar y quizás hace 50 años
esos hermanos eran residentes de esa zona. Pero las cosas cambiaron y hoy en día ellos son como 15 personas que no tienen ninguna relación con esta comunidad. Perdieron su relevancia como iglesia. No saben cómo comunicarse con la comunidad, no saben cómo relacionarse con esas personas. Si vienen a visitar, no pueden hablar su idioma, no saben comunicarse. No saben comunicar el amor de Dios a esas personas, a esa comunidad. Y pues desgraciadamente, si nadie cambia, una iglesia que no tiene relevancia a su comunidad se va a desaparecer. Esos hermanos van al cielo a lo largo del tiempo, no viene nadie más. Y pues una iglesia así no tiene esperanzas. Y una iglesia grande, si pierde relevancia para su comunidad, a lo mejor se tiene que mudar para otro lugar, como no tiene ninguna relación con la comunidad. Esto es una parte de nuestra realidad que es una bendición. Tenemos cierta relevancia para esta comunidad. Hablamos español, tenemos hermanos que hablan español. Cuando hicimos la escuela bíblica, ¿verdad? Encontramos en un momento un grupo de muchachos, estamos todos hablando inglés, enseñándoles. La hermana estaba hablando de esto el otro día, ¿verdad? Y en un momento como que los niños no entienden, y ella preguntó, ¿cuántos de ustedes hablan inglés? Nadie. Nadie hablaba inglés. Y pues había que cambiar de idioma para que se pudiera relacionar con esos niños. Y gracias a Dios tenemos esa relevancia de la situación de los visitantes o los participantes, poder relacionarnos con ellos. Claro que es algo que todavía nos falta trabajo hacer, por decir. No conocemos, hablando por mí mismo, yo no conozco todos los vecinos aquí. Yo conozco a algunos, yo he visitado la casa de algunas personas. Gracias a Dios tenemos algunos hermanos que viven aquí alrededor de la iglesia. El hermano Toby vive a unas cuadras, más o menos. Hay otros que viven a unas cuantas cuadras de la iglesia, otros que viven al otro lado de Davie, ¿verdad? Tenemos hermanos aquí cerca, pero nos falta mucho trabajo todavía para conocer más y más los vecinos nuestros de esta zona. Y también pues hay que hablar de sus vecinos donde ustedes viven, porque yo sé que hay personas aquí en muchas partes de la ciudad, y eso es parte de nuestra misión. Para ser relevantes como iglesia, hay que buscar la forma que conocemos a nuestros vecinos, que ellos saben que somos congregantes en cierta iglesia, que somos creyentes, que si tienen una necesidad de oración o algo así, pueden hablar con nosotros, ¿verdad? Eso es parte de nuestra misión para mantenernos relevantes, para mantener la relevancia en la comunidad. También nuestra diversidad étnica y de etnias, de nacionalidades, de idiomas, nos da una bendición, podemos decir, de identificación. Digo en este sentido, que cualquier persona que visita a nuestra iglesia se puede identificar de alguna forma con nosotros, sea una persona de Corea, una persona de Kenia, una persona de Honduras, Nicaragua, de Canadá, ¿verdad? Si vienen a visitarnos, de repente se van a encontrar con alguien con quien se pueden identificar. Va a haber una forma de comunicación, una oportunidad para saludarse, una oportunidad para conocerse un poco más. Y eso es muy importante porque es un problema grande para una iglesia cuando uno va a visitar y no encuentra forma de comunicarse con nadie. No se siente que hay alguien aquí como yo, ¿verdad? No se siente que esos hermanos me pueden entender mi situación, donde me encuentro.
Se cuenta una historia de un joven que fue a visitar una iglesia. Un joven pues con muchos problemas, un joven que le faltaba muchas cosas de su vida y dijo, pues voy a ir a orar en esta iglesia. Encontró una iglesia, entró y empezó a orar con ellos. Un muchacho que quizás no tenía la misma ropa que las otras personas, no estaba en una buena situación en cuanto a su hogar, pues no encontraba forma de bañarse, de limpiarse de la misma forma que los demás. Entonces pues ya entrando a la iglesia todo el mundo se dio cuenta que es una persona diferente y se sintió aparte y pues él vio alrededor y dice, no, pues nadie aquí como yo. Pero como quiera se puso a orar y en un momento para dar saludos en la iglesia, vino una persona para saludarlo. Y ese hermano dijo, ese muchacho dijo, pues por fin viene alguien de la iglesia para saludarlo. Y ese señor llegó y dice, muchacho, dice, yo veo que tiene muchas necesidades, ¿qué tal si te esperas afuera? Y ya terminando el culto te vamos a dar algo. Y le llevó a la puerta para que saliera del lugar, ¿no? Pues el muchacho se puso ahí sentado enfrente de la entrada de la iglesia muy, muy triste, vino nada más a orar, o sea, no para causar ningún problema, y lo rechazaron, lo dejaron afuera. De repente sintió una persona al lado de él, abrazándole, y cuando volteó se dio cuenta que era Jesús mismo, que estaba sentado a su lado. Y el Señor le dijo, no te preocupes muchacho, yo tengo muchos años tratando de entrarme ahí y no me dejan entrar. Es un chiste, pero nos da la impresión, ¿qué es lo que puede pasar si uno encuentra una iglesia, visita una iglesia y no encuentra con quién se puede relacionar, ¿verdad? No encuentra con alguien que le quiere conocer, una persona con quien puede compartir su problema, su situación de la vida, la oportunidad de orar juntos. Es algo muy difícil, ¿verdad? Si sucede así. Pero gracias a Dios tenemos ese don de identificación que las personas de esta comunidad, de nuestras comunidades, se pueden relacionar con nosotros. Queremos ser una iglesia siempre donde todos se sienten bienvenidos, donde nadie se siente rechazado. Bueno, finalmente por hoy podemos decir que nuestra diversidad también nos da alcance, nos da una oportunidad para alcanzar a los demás. Como hemos dicho, es una bendición tener muchas personas representadas en nuestra iglesia. Volvemos ahora al texto que leímos, 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. El apóstol Pablo en ese texto estaba hablando de cómo alcanzar diferentes tipos de personas con el mensaje de Cristo. Y si se acuerdan bien, habla de que yo me hice como judío para alcanzar a los judíos, ¿verdad? Los que estaban bajo la ley, yo me hice como uno bajo la ley, aunque no soy bajo la ley, dice, porque ya vino Jesucristo, yo no soy bajo la ley, pero para alcanzarlos, yo me puse a respetar todas sus costumbres, todos sus pensamientos, todas sus normas sociales para poder alcanzarlos con el Evangelio. Amén. Y dice, y para los otros, para los que no tienen ley, o sea, para los griegos, ¿verdad? Para los romanos, yo me hice como uno de ellos. Cambié de ropa cuando fui allá. Hablé con ellos de su forma. Lo interesante es que para el apóstol Pablo eso no fue algo tan difícil para él, porque esas culturas se encontraban en su propio contexto familiar. El apóstol Pablo se nació en una familia judía. Hablaba hebreo, arameo, los idiomas de los judíos.
también se nació y creció dentro de una ciudad griega, en el Imperio Romano. Lo educaron en el idioma griega, ¿verdad? Entendía las dos culturas. Entendía la cultura de los judíos, también entendía la cultura griega. Se encontraba dentro del Imperio Romano donde se hablaba latín, ¿verdad? Era un latino antes de nosotros. Entonces, eso de relacionarse con diferentes culturas era parte de su propia trasfondo social, su propio trasfondo familiar. Él no estaba haciendo que hay que hacer algo muy difícil, estaba diciendo, yo aprendí a usar lo que Dios puso en mi ser para alcanzar a diferentes grupos de personas. Y eso es lo que me refiero cuando llegamos al tema de alcance, que tenemos nosotros que aprender cómo podemos usar esa riqueza que tenemos, nuestra nacionalidad, nuestras experiencias en diferentes culturas, nuestra facilidad con idiomas, cómo podemos usar esas ventajas que Dios nos ha dado para alcanzar a otros con el Evangelio, para llevar el amor de Cristo a esas personas que tenemos en nuestro alrededor. Y no estamos hablando solamente de esta comunidad, pues tenemos, como hemos dicho, tenemos un reto, una responsabilidad de empezar a alcanzar a estas personas más. Pero estamos hablando también de donde vivimos todos, ¿verdad? De mi comunidad, donde yo vivo, de ustedes, donde viven. Tenemos hermanos en esta iglesia, ¿verdad? Que algunos que viven casi en Palm Beach, otros que viven en el condado de Dade, allá casi Miami. Tenemos hermanos en Plantation, tenemos hermanos aquí en Fort Lauderdale, tenemos hermanos, como hemos dicho, alrededor de la iglesia aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas o los retos que Dios nos ha puesto para alcanzar a personas en nuestra propia comunidad? ¿Cómo podemos aprovechar nuestra estancia en esos lugares para la gloria del reino de Dios? Gracias a Dios en nuestro culto de español ya tenemos algo que estamos haciendo, los estudios bíblicos en casa. Eso es una forma para empezar a alcanzar diferentes áreas, personas cerca de nuestra casa. Si invitamos a nuestros hermanos para tener un estudio en casa, quizás invitamos a unos vecinos para estar con nosotros. Eso sería una forma, un paso que podemos dar en esa dirección de alcanzar a diferentes personas con el mensaje de Cristo. Está delante de nosotros esa reta, esa oportunidad de alcanzar, de usar los recursos que Dios nos da en nuestras vidas para su gloria. Nos queda como reto, como oportunidad de llevar a cabo esa parte de nuestra identidad, de ser un grupo de muchos grupos, etnias, muchos idiomas, muchas culturas. Ponerlo a trabajar para la gloria del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios, una vez más te damos gracias por todo que nos das en la vida. Te damos gracias en este momento como iglesia por ser una iglesia llena de diversidad, de representantes de muchas culturas, de muchos idiomas, de muchas naciones en el mundo, que nos encontramos en este lugar hoy en día buscando tu propósito para nuestras vidas. Guíanos como iglesia, Señor, guíanos también como creyentes. ¿Cómo podemos poner a trabajar los dones, los rasgos culturales, los idiomas, Señor, que usted nos ha dado?
¿Cómo lo podemos trabajar, poner a trabajar para tu gloria, Señor? Ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos